Senador Roberto Gil Schwartz, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Casi recién llegado, pero ya tomando decisiones importantes y una conducción en eventos también muy polémicos y muy trascendentes para el país. ¿Cómo sintetizarías este tiempo de gestión? ¿Cuáles los logros principales? Para luego hablar de los pendientes. Bueno, han sido los primeros 4 meses del periodo de un año en el cual se tiene a cargo la conducción del Senado de la República. Yo te diría, Ricardo, que básicamente lo que hemos logrado es un avance importante en materia de transparencia y rendición de cuentas en el Senado de la República. Estamos trabajando intensamente en un plan de reorganización administrativa y un plan de austeridad. Estamos cambiando procesos que vienen de mucho tiempo atrás, muy anquilosados, de altísima burocracia, que implican enormes costos para el Senado de la República, para el país, muchas ineficiencias que se vienen arrastrando de tiempo atrás, y estamos tratando de compactar el funcionamiento administrativo, hacerlo mucho más eficiente. Y creo que eso se va a ver en el mediano plazo. Hemos logrado ahorros importantes que vamos a traducir en inversión, por ejemplo, el plan de Senado sustentable. Sí, ahorros importantes que nos están permitiendo hacer inversiones para transitar hacia un modelo sustentable de Senado de la República, donde dejemos atrás el papel, donde tengamos procedimientos mucho más ágiles en términos de aplicación de tecnologías de información, cosas que no se habían hecho durante mucho tiempo atrás. De esto no se hablaba antes. No se hablaba porque no era parte de... Sustentabilidad, perdón, nos equivocamos de entidad, estamos hablando de la Secretaría del Medio Ambiente, ¿o de qué estamos hablando? ¿Por qué sustentabilidad para el Senado? Es eficiencia en el uso de los recursos, para decirlo pronto y rápido. Por ejemplo, se gasta mucha energía eléctrica en el Senado de la República, entre otras cosas porque la operación del Senado así lo exige. Podemos convertir nuestras tecnologías para poder aprovechar, por ejemplo, luz solar, generar nuestra propia electricidad y abaratar el costo de la factura de luz en el Senado. Es un ejemplo muy pequeño, pero te puedo decir otros, como por ejemplo el uso de papel. Prácticamente todos los trámites, procedimientos que hacemos en el Senado se hacen con un uso intensivo del papel. Nos gastamos prácticamente 15 millones de pesos al año únicamente en papel. Senado sustentable implica transferencia de tecnologías precisamente para abaratar los costos, pero sobre todo hacernos más eficientes. ¿Por qué es importante para el Senado de la República, no solamente como un asunto de imagen, sino como un asunto de autenticidad, una mayor cercanía con sus representados? En este caso, sí lo sabemos, el Senado, los estados de la República, pero finalmente todos los ciudadanos de este país, sobre todo en tiempos en que todas las señales nos están avisando que viene un año particularmente difícil en lo que hace a la economía, al ingreso de las familias, y además con un ambiente de nerviosismo y probablemente exacerbación política por y cierta irritación social, desapego por las instituciones y menosprecio, o más bien desilusión de los políticos en general. Hay una falta de credibilidad en las instituciones y tenemos que corregirla. ¿Cómo se puede corregir eso, Ricardo? Dando resultados y sobre todo tomando ciertas decisiones que manden un mensaje claro a la sociedad de que nos tomamos con mucha responsabilidad y seriedad el cargo que ostentamos, pero también que estamos haciendo cosas en beneficio de México. Pequeños cambios institucionales pueden recuperar la confianza de los ciudadanos. En la medida en la que el Senado trabaje mejor, con menos recursos, podemos dar un paso justamente en la dirección de recuperar la confianza de los ciudadanos. Por eso es tan importante todos los pasos que demos en materia de transparencia, rendición de cuentas y austeridad. Por eso es tan importante que el Senado funcione bien. Y esa es una de las responsabilidades que tiene el presidente de la mesa directiva, una de las responsabilidades principales, además de la conducción política parlamentaria del Senado de la República. La conducción administrativa debe orientarse hacia utilizar de mejor manera los recursos que con mucho esfuerzo aportan los mexicanos. Yo a propósito no dije la procedencia de tu partido, y tú a propósito ahora no la estás diciendo, pero cualquier lector o televidente medianamente enterado sabe que provienes del Partido Acción Nacional. ¿Cómo haces para conciliar ambas posturas? No dejas de ser panista, pero eres presidente de todos los senadores, es presidente del Senado, y como tal hay que desprenderse de los intereses partidarios, de su propia cercanía partidaria, de su propia militancia. ¿Aún en el 2016? Sí, sin lugar a dudas. El presidente de la mesa directiva no es jugador, es un árbitro que tiene a su cargo la conducción política, institucional, parlamentaria del Pleno del Senado, y como tal no puede tomar posiciones ni ser parte del debate político. Tiene que ser prudente, tomar cierta mesura con respecto a los fenómenos políticos y al debate propiamente político, sobre todo el debate electoral. Es un año difícil, es un año donde prácticamente la mitad del país se irá
a elecciones locales, y el Senado debe ser un espacio en el cual se recree el debate político electoral, pero el presidente de la mesa directiva no puede ser parte de ese debate. Es una de las obligaciones institucionales que tiene como representante de la institución. Hablando de debates y antes de hablar de la agenda pendiente, hay uno que se está dando ya a querer o no, de forma oficial o no, y que es el que tiene que ver con la despenalización en el consumo de la marihuana. Todos estamos enterados a través del fallo de la Corte de amparo a 4 personas, pero que obviamente abre las posibilidades no solamente de un debate, sino de cambiar muy probablemente las reglas del juego en lo que tiene que ver al consumo de marihuana. Hay una convocatoria de parte del gobierno federal, pero pareciera ahí que ya hay una línea marcada por el propio presidente Peña Nieto. ¿Qué importancia, qué relevancia va a tener el debate que convoque el Senado de la República y cuáles sus características? Sin afán de comparar, nada más, ¿cuáles las peculiaridades de aquí? El debate es inevitable, 1. 2, el debate tiene que producir resultados, y para eso el Senado tiene presentadas diversas iniciativas, y en consecuencia el Senado debe ser, junto con la Cámara de los Diputados, una caja de resonancia de ese debate, pero sobre todo debe tomar determinaciones, construir una política pública que le dé una solución a la problemática del consumo de las drogas y específicamente de la marihuana. ¿Qué hemos hecho, Ricardo? Creamos por primera vez el Consejo Técnico Asesor bicameral. Es un grupo de expertos representantes de 15 instituciones que tienen algún involucramiento, alguna relación con el problema de drogas desde la perspectiva de salud hasta la perspectiva de seguridad. Y por el otro lado, académicos de reconocido prestigio que van a aportar su talento, su experiencia, sus estudios con respecto al problema de las drogas. Estos 15 representantes institucionales y estos 3 académicos, el doctor De la Fuente, el doctor Kershenovich y el doctor Hoppe, van a estar apoyándonos en 2 grandes objetivos. 1, que el Senado tenga información científica, técnica, objetiva, imparcial sobre el problema de las drogas y todos los ángulos involucrados en la discusión sobre la legalización o no de la marihuana. Y en segundo lugar, nos van a ayudar a conducir el proceso de consulta vía audiencias públicas a los interesados en participar en la dictaminación de las distintas iniciativas que tiene el Senado. Tenemos 3 grandes grupos de iniciativas en el Senado. El primero, aquellas que plantean una suerte de legalización para el uso medicinal o terapéutico de la marihuana. Un segundo bloque que plantea un paso mucho más hacia adelante en el sentido de permisión hacia el uso recreativo o lúdico de la marihuana, y un tercer bloque que establece la posibilidad de sustituir la cárcel, las penas privativas de libertad, por medidas de terapia a las adicciones, y que en consecuencia la gente que ha sido sentenciada por haber poseído una cantidad mayor al umbral establecido en la Ley General de Salud no esté en la cárcel y esté en su familia atendiendo o tratando su adicción, en lugar de que estemos rompiendo el tejido social. Son las 3 grandes paquetes de iniciativas que tenemos en el Senado de la República, que tenemos la obligación de discutir, y para eso hemos convocado este Consejo Técnico Asesor. ¿Qué creemos en el Senado de la República, Ricardo? Que al problema de las drogas y al problema de las marihuanas no podemos llegar desde subjetividades, desde posiciones ideológicas o desde creencias personales, que tenemos que darle objetividad al debate, acercarnos de la mayor y más importante información existente sobre la materia, sobre los efectos en la salud, sobre los efectos sanitarios, sobre el mejor control público, sobre la producción, el consumo y el comercio de la marihuana, sobre los efectos en materia de salud pública, pero también de seguridad, sobre las restricciones internacionales, sobre la mejor forma de atender de manera integral el problema de las drogas y específicamente el problema de la marihuana. ¿Cuáles dirías que son las otras grandes tareas y propósitos y a la vez compromisos de ustedes como senadores? Te diría que en el corto plazo, en estos próximos 8 meses, hasta que concluya el primer año de esta segunda legislatura del Senado de la República, tenemos el pendiente del nuevo modelo de seguridad pública. Es un tema que hemos venido discutiendo desde que el presidente de la República presentó el decálogo, en el que ya hay iniciativas. El presidente de la República envió una, el grupo parlamentario del PAN ha presentado otra. Necesitamos fortalecer las instituciones que se encargan de prevenir y sancionar los delitos, pero sobre todo darle fortaleza, generar capacidades institucionales para que ningún delito se vaya impune. En segundo lugar, tenemos que desdoblar la reforma en materia anticorrupción. Aprobamos una gran reforma constitucional, pero ahora falta construir los detalles,
construir la política pública a nivel legislativo, y eso implica por lo menos tocar 13 ordenamientos diferentes, desde la ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción hasta reformas al Código Penal para establecer claramente los tipos penales de la corrupción. Ese es un pendiente de enorme envergadura. Las reformas económicas que hemos hecho no van a tener credibilidad en nuestro país y en el mundo, no van a ser generadoras de inversión y sobre todo desarrollo económico mientras no tengamos paliativos al combate a la corrupción, mientras no tengamos formas de inhibir la corrupción y cuando se da, de castigarla. ¿Algo más que quieras puntualizar sobre agenda o sobre actitud o sobre propósitos de este Senado de la República que ahora encabezas y que no te haya preguntado? Tenemos que entrarle al tema del combate a la desigualdad, Ricardo. Creo que ese es el tema de futuro. Creo que debemos empezar a pensar de qué manera vamos a alentar el crecimiento del salario, la capacidad patrimonial de los mexicanos para poder construir su plan de vida, enfrentarlo correctamente, darle condiciones de sostenibilidad a su familia, que pueda haber cierta movilidad social en la sociedad mexicana. Creo que es un tema importante que ojalá empiece con la discusión sobre el nivel del salario mínimo. Ya hemos desindexado, como se suele denominar, el salario, le hemos quitado el anclaje de las penas, del cobro de los derechos, el cobro de las multas, con el propósito de que se vaya ajustando a la realidad, pero ahora falta alentar el salario hacia adelante y sobre todo generar mejores condiciones de vida. Creo que ese es el debate de futuro, y mientras no resolvamos las condiciones de igualdad en la sociedad mexicana, seguirá habiendo irritación social y sobre todo descrédito de la política. Me llama la atención que has dicho desigualdad y no pobreza. La mayor parte de la población, esto es todavía algo vergonzante, ¿no? 60 millones por ahí, están en pobreza, y según los criterios que se apliquen, andamos 25, tal vez 30 millones en situación de hambre en este país. No se puede hablar de desarrollo si tienes esas cifras, pero sobre todo la desigualdad, cada vez menos que tienen más y cada vez más que tienen menos. De alguna manera, ¿no sientes que tendría que haber por lo menos una discusión y un debate serio sobre este tabú que ha significado no discutir el modelo económico que genera cada vez más pobres y más desigualdad? Y lo que tenemos que hacer es no solamente repensar el modelo económico, pensar la función que tiene el Estado con respecto a los mercados y a la economía, sino también pensar los incentivos a la generación de crecimiento y desarrollo en nuestro país. Creo que los incentivos están distorsionados. La pobreza es una dimensión de la desigualdad. La pobreza se expresa en la imposibilidad de hacerse de los bienes que son necesarios para poder subsistir, desde la pobreza alimentaria hasta la pobreza patrimonial. Pero ¿crees que también podríamos empezar a dejar de ver la pobreza con esa visión asistencialista, por supuesto. Y casi de lástima, pobrecitos los pobres, no les quedó de otra, qué mala suerte que nacieron ahí? Se puede generar riqueza a partir de la pobreza, se pueden generar modelos económicos importantes como se ha hecho en otros países para revertir esta tendencia. Sin duda, y eso pasa por generar capital humano, educación, pasa por hasta generar, por conveniencia, mercado interno. Generar mercado interno, alentar a la creación de empresas, hacer más potente nuestra industria, la industria mexicana, abrir nuestros mercados, abrir el comercio internacional, generar vocaciones productivas en el territorio nacional. Son muchas ideas que hay que empezar a aplicar en nuestro país, pero para eso necesitamos construir un modelo que sea integral y sobre todo que haga sentido desde la integralidad. No se pueden con paliativos resolver el problema crónico de la desigualdad. Ha fallado la política social asistencialista de todo el siglo XX. No vamos a resolver a golpes de transferencia o a golpes de dádivas el problema de la desigualdad. Tiene que ver con crear un Estado justo, que intervenga donde tenga que intervenir, pero sobre todo que cree los incentivos correctos para que haya inversión, para que haya empleo y para que haya desarrollo conjunto. ¿Por qué ahora sí habríamos de creer en estas buenas intenciones en el Senado de la República que ahora encabezas? Yo creo que la democracia es un régimen en el cual es bueno que haya dudas sobre el funcionamiento de la política, porque de esa manera habrá mayores condiciones de exigencia. Pero lo importante también es creer que la política es la mejor alternativa para construir desarrollo y bienestar social. Sin la política lo único que hay es violencia, caos, anarquía. Tenemos que confiar en que la política puede ser útil siempre y cuando los ciudadanos nos exijan resultados. Roberto Hirschberg, presidente del Senado de la República, gracias por esta conversación. Este espacio se queda abierto. Gracias, Ricardo. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza. La confianza es importante en estos tiempos. Es la base de cualquier convivencia. Su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Gracias de nuevo al senador Hirschberg. Hasta entonces, hasta siempre.